El fandom de Shumatsu es uno bastante especial y estúpido a partes iguales. Desde creer que por culpa de un país perdió un personaje hasta hacer una petición para rehacer el final de una ronda. Pero entre las idioteces más repetidas en este fandom, con más horas de edits con punk de fondo vistos que comprensión lectora, es que Shumatsu tiene favoritismo con los asiáticos. Pero ¿de verdad es así? ¿Shumatsu tiene preferencia por los personajes orientales? ¿O solo es otra chaqueta mental de fans ardidos porque un personaje asiático ganó en vez de su favorito? Fans de Tesla. La respuesta corta es 50-50. Y la larga, veamos. Primeramente definamos qué es el favoritismo. Y si piensas que definir este concepto es innecesario, les recuerdo que buena parte del fandom sigue sin entender conceptos tan básicos como guionazo o qué es ser un vendehumo. Ahora sí, el favoritismo en términos simples sería darle un trato especial o preferente a alguien o algo meramente por gustos personales y no guiándose por términos justos. Con eso claro, vayamos a analizar si verdaderamente los asiáticos tienen preferencia en esta obra, empezando por Lubu Hausen, el general volador y el hombre más fuerte de China, siendo el primer Einherjar representante de la humanidad que lucharía contra su cuchurrumín Thor. ¿Acaso el ser el primer hombre que se alzó en contra de los dioses en esta guerra por la supervivencia de alguna manera le da favoritismo? No. Primeramente yendo por su personalidad y desarrollo como personaje, el cual, a pesar de ser lejos de los humanos más carismáticos de todo el Ragnarok, con una personalidad simplemente encantadora en cuanto a su personaje en sí, es uno de los representantes más simples de todos, y hasta cierto punto olvidado por el fandom, cuya relevancia en la obra no va más allá de ser la prueba empírica de que el poder de la humanidad, junto a las valquirias, es capaz de dañar a los dioses. Y viéndolo en líneas generales, Lubu Hausen es el personaje que menos daño le hizo a su rival, solo haciendo un corte en el pecho de Thor, siendo así este personaje más que una forma de enaltecer a los asiáticos mostrándolos como sumamente poderosos, es más bien la carne de cañón que se usó para demostrar la superioridad de las deidades del Ragnarok frente a sus creaciones, mostrando cuáles serían las dificultades que enfrentarían el resto de los Einherjar en las rondas futuras. Por lo que con esto claro, podemos ver que en este primer caso no hay favoritismo para los asiáticos. Y ahora vayamos con el siguiente asiático en este video, siendo ese Adán. Sí, técnicamente Adán es asiático, ya que el Edén, que es donde vivió Adán y se desarrolló su pasado con la serpiente y Eva, según investigaciones se ubicaría geográficamente en la zona de la antigua Mesopotamia, que si lo llevamos a geografía actual sería el país de Irak, por lo que desde un punto de vista técnico Adán es un personaje asiático. Con eso claro, ¿Adán tiene favoritismo? Al fin y al cabo es sin lugar a dudas el humano más poderoso y roto presentado en todo el Ragnarok, en su combate poniendo de rodillas y humillando al rey absoluto de los dioses, Zeus, siendo la representación misma de la perfección. ¿Acaso eso no lo haría tener favoritismo? Y la verdad es que no, ya que esta perfección es parte de la escritura del personaje, al ser el primer humano y prácticamente una copia de los dioses. Esto justifica tanto su poder como lo sería dicha perfección que emana, humillando a Zeus en la primera parte del combate, pero aún así, a medida que esta avanzaba se iba tornando reñido al extremo, donde hasta el más mínimo error le podía costar el combate y la vida tanto a Zeus como a Adán, siendo la gota de sangre que derramó Zeus el punto de inflexión del combate que le daría la delantera, y nos dejaría con uno de los momentos más emotivos de la obra, que es Adán escuchando llorar a un bebé, diciendo que se calme, que él acabará con los hombres malos, yendo al desenlace de este, donde caería de pie y ni muerto dejaría de luchar, pero a pesar de su derrota le demostraría a los dioses el verdadero poder y potencial de la humanidad, pero esto no incurriendo en un favoritismo descarado o una escritura pobre solo hecha para engrandecer a Adán, sino que fue una lucha la cual sembraría la esperanza en la humanidad para poder demostrar su poder y finalmente ganar ante los dioses, usando a Adán como el medio para sembrar dicha esperanza. Así que nuevamente en este caso, a pesar de ser otro asiático, podemos ver que sigue sin haber favoritismo en Shumatsu. Ahora vayamos con Sasaki Kojiro, el inigualable bajo el cielo y el primer humano en derrotar un dios. Desde un principio podemos ver el por qué este es tachado de favoritismo, ya que en un momento de crisis, Brunilda, sin poder saber a quién elegir para enfrentar a Poseidón, se presenta su salvación personificada en, junto a Susano, los únicos espadachines que el fandom latino de Shumatsu quiere, Sasaki Kojiro, un personaje que se presenta como el mayor perdedor de la humanidad, que lucharía contra el dios más perfecto. Combate que, además de ser acusado de darle favoritismo a Sasaki, también es acusado de guionazo, como expliqué en este video que podrías ver después, guiño guiño. Se puede notar fácilmente cómo ese supuesto guionazo y favoritismo no existe, siendo su victoria y el cómo lo obtiene parte de la escritura de la pelea y el personaje, contrastando la arrogancia y la perfección contra la humildad y la derrota, demostrando cómo el esfuerzo puede llegar a derrotar al talento natural. Quizás podríamos decir que la victoria de Sasaki es un poco poder de la amistad, pero se condice de forma lógica con el funcionamiento del análisis y evolución de Sasaki, junto a la personalidad confiada de Poseidón que permitió evolucionar este mismo. Dicho personaje
personaje que si vemos bien, en la mayor parte de su pelea fue inferior a Poseidón, el cual en repetidas ocasiones lo menospreció, mostrándole cuán superior era él. Así que dicho favoritismo no existe en un combate, donde en repetidas ocasiones se mostró al personaje asiático, siendo irrespetado y hasta humillado por su rival. Y aunque el luchador de la humanidad haya ganado, no fue de forma fácil o regalada, sino que tuvo que llevar su habilidad y cuerpo al máximo para derrotar a un personaje que ni siquiera luchaba en serio, demostrando cómo el esfuerzo puede finalmente ser recompensado dándole el dulce sabor de la victoria. Y aunque haya ganado, teniendo una escritura mejor a la de su rival, la ejecución de este combate denota cómo ese supuesto favoritismo no existe, siendo ya el tercer personaje asiático que no tiene dicho favoritismo del cual tanto se acusa la obra. Y ahora vayamos por partida doble con Raiden y Shiva. Este es un caso muy interesante y que demuestra que el fandom latino de Shumatsu es muy hipócrita, porque por un lado odian a los asiáticos y su supuesto favoritismo, pero cuando Raiden perdió se pusieron de inmediato a chillar por eso. Parece que el odio a los asiáticos solo aplica cuando este es un espadachín. En realidad solo aplica si eso quita porque la mayoría ama a Susanoo, y con justa razón, tremendo personaje. Pero volviendo con Raiden, llegando a decir que este perdió porque la India presionó a los mangakas para hacer que Shiva gane, lo cual además de sacado de la catacumba más profunda del Helheim, es tremenda estupidez sin pies ni cabeza, ya que muchos dicen que su victoria no tiene sentido y que supuestamente se dejó ganar, lo cual es muestra de la terrible comprensión lectora del fandom, cuando se deja bien en claro que la derrota de Raiden ocurrió precisamente porque sus músculos eran tan fuertes y sus técnicas como el Yatagarasu lo desgastaban tanto que ni la habilidad de Truth le permitió controlar por completo su poder. De ese modo, después de dar su último Yatagarasu, apenas podía mantenerse en pie, perdiendo así tal como Izadani de la misma forma que él, sin tener el favoritismo de su lado. Ahora vamos con Shiva, e ignorando las mafufadas de que la India presionó a los mangakas para que gane Shiva, creo que queda en evidencia clara que un dios supremo, al cual le quitaron 2 veces su turno en el Ragnarok, y no solo eso, sino que el panteón más humillado de toda la obra fue aquel que le quitó el turno, podemos ver cómo este tampoco tiene el favoritismo del mangaka, quedando así en una bonita racha de 5 asiáticos seguidos sin favoritismo. Pero ya saben, toda racha tiene que terminar, ya que se viene Buda, Zerofuku y Ha-Jun. Si tuviera una moneda por cada vez que intento desmentir una creencia tonta del fandom de Shumatsu y llega Buda a reafirmar esa creencia, tendría 2 monedas, ya que además de tener el guionazo más descarado de toda la obra, también Buda tiene el favoritismo más descarado de toda la obra. Si son algo antiguos en mi canal, saben que odio la sexta ronda, y una de las razones por la que la odio, y también odio a Buda como personaje, es que esta ronda de la mano de este personaje destroza el hermoso concepto que tiene Shumatsu no Valkyrie, ya que todas y cada una de las peleas del Ragnarok, exceptuando este bodrio, tratan sobre Dios contra hombre, creación versus sus creadores, una lucha por la supervivencia y ego divino con los mejores guerreros de cada bando, dando todo de sí en batalla, mientras que la porquería que es la sexta ronda es algo más así. Ay, miren a Buda, traiciona a los dioses, pero qué rebelde y genial es. Wow, está humillando a Zero sin esfuerzo y lo evangeliza. Qué carismático y para nada una copia de Satoru Gojo. Oh, no puede ser. Un enemigo súper poderoso y misterioso aparece, pero no se preocupen, Buda nos salvará. ¡Yay! Esta pelea, siendo más que una lucha de humanos contra dioses, es solo una cromada de báculo a Buda, siendo claro el favoritismo al ver como toda la ronda gira en torno a Buda. Pero ojo, que un personaje sea el prota de su ronda o el más importante no es malo, ya que al fin y al cabo han habido rondas geniales en Shumatsu que son así, pero el caso de la sexta ronda es que ese excesivo protagonismo de Buda deja a sus rivales como menos sacos de boxeo o herramientas narrativas para engrandecerlo. Pero yendo con ellos, vayamos primero con Zerofuku. Creo que ni siquiera debería de explicar por qué este personaje claramente no tiene ningún tipo de favoritismo en Shumatsu. Eso sumado a que ni siquiera es un personaje mitológico real, sino la suma de los 7 dioses de la fortuna, a los cuales también debo incluir en este apartado de no favoritismo, considerando que son meras herramientas para la aparición de Zero. Y ni hablar de Ha-Jun, un personaje introducido como el rey demonio del sexto cielo, reducido a nada solo para que Buda gane con un guionazo, quedando así el conteo con un caso de favoritismo contra 14 sin favoritismo. Creo que está parejo, pero sigamos con Kim Chi-hwan. Este probablemente siendo de los casos más claros cuando se refieren a personajes con supuesto favoritismo. Y es curioso, ya que este personaje durante y a finales de su ronda fue un personaje bastante querido, hasta que misteriosamente este personaje pasó a ser considerado malo con guionazos y favoritismo, cuando se reveló que el siguiente luchador sería cierto científico. ¿Pero esto es verdad? ¿O es otro caso de fans de Tesla siendo fans de Tesla? Uno de los argumentos más repetidos para decir esto es que Kim Chi-hwan es un personaje con muchos guionazos. Si quieres entender este punto más
más en profundidad, pueden ver mi video sobre los guionazos en Shumatsu, pero en términos breves, incoherencia no es igual a guionazo. Siguiendo, también se le acusa de favoritismo por el enfoque tan marcado de él en su combate, por encima de Hades, pero si lo comparamos con el caso de Buda, vemos cómo es completamente diferente, ya que mientras el caso de Buda cambió toda la narrativa y concepto del Ragnarok para convertirlo en un ¡wow! ¡Qué genial es Buda! El caso de Kin es diferente, ya que a pesar de ser un personaje más profundizado, la ronda siempre fue enfrentando al rey de la humanidad versus el rey del inframundo, aquel que carga con el peso de la humanidad versus aquel que carga la responsabilidad de vengar a su hermano. No es una lustrada constante de espada Kin, como sí lo fue la sexta ronda con Buda, teniendo uno de los mejores personajes de los dioses como lo sería Hades. Ese supuesto favoritismo hacia Kin no es más que el fandom de Tesla ardido porque sí o sí iba a perder, ya que fuera de las constantes incoherencias de Kin, el personaje no es uno consentido, ni en cuanto a poderes ni narrativa, siendo una de las dos caras en el enfrentamiento de reyes de diferentes razas, por un lado el rey de los humanos versus el rey del inframundo, mostrándose como en este caso no hay tal favoritismo para los asiáticos. Y ahora vayamos con probablemente el personaje cuando se habla de favoritismo en Shumatsu: Okita Souji y Susanoo. Creo que podemos llegar rápidamente a un consenso general de que el destajador de dioses no tiene ningún tipo de favoritismo por parte del autor, a no ser que ser uno de los mejores personajes de toda la obra cuente como favoritismo. Así que vayamos con el verdadero boss final del favoritismo para los fans de Shumatsu: Okita Souji, el niño demonio y fácilmente el personaje más odiado por parte del fandom latino de Shumatsu, el cual tiene bastantes tintes de favoritismo, como el copiar a Sasaki en ser el que se ofrece a Brunilde para luchar y el que ésta haya sido constantemente halagado por su rival, pero estos no necesariamente implican un favoritismo, ya que el hecho de que este se haya ofrecido para luchar es solo un recurso narrativo usado por el autor para romper la tensión del momento serio de Brunilde, dando pie a la esperanza para poder alcanzar a los dioses en el marcador. Que haya sido un asiático espadachín ya es decisión del autor, pero no necesariamente un favoritismo. Y lo segundo es los constantes halagos por parte de Susanoo Okita, y aquí siento que el fandom o tiene muy mala memoria o simplemente es hipócrita, ya que en la gran mayoría de rondas esto siempre pasa. Thor reconoció a Lubu como el único guerrero a su altura, Zeus reconoció que Adán era muy fuerte diciendo que de haber sido una pelea de resistencia él habría ganado, Jack reconociendo que en realidad él había perdido al no poder teñir de miedo el inmenso amor y voluntad de Hércules, Shiva reconociendo el poder de Raiden al llamarlo directamente por su nombre y no solo como un humano, Hades al ver cómo Kin se parecía a su hermano en cuanto a su visión de ser un rey, Apolo y Leo reconociéndose mutuamente, hasta el mismo Okita halagó a Susanoo. Aparentemente solo está mal que te halague tu rival si eres Okita o algo así. Y antes de que lo digan, no, Susanoo no era un fanboy de Okita. El personaje de Susanoo está escrito de modo que su amor por lo que significa la espada es todo para él, y el enfrentarse a Okita, el pináculo absoluto de lo que significa ser un espadachín, le provoca una inmensa felicidad, por todo lo que representa el enano esquizofrénico para esa arte que tanto ama. Así que no es que los autores se autoinsertaron en Susanoo para cromarle la katana a Okita, sino que es parte de la escritura de estos personajes, donde cada uno le dio al otro lo que más anhelaban. Susanoo el poder llegar a la expresión máxima del arte de la espada, y Okita el luchar con todo de sí como un verdadero samurái. Y también hay un tercer punto muy interesante sobre el supuesto favoritismo Okita, y es el ser revivido por Izanagi, lo cual, como expliqué en mi video de los guionazos, vamos, véanlo. Esto es un gigantesco guionazo, pero pensándolo bien, ¿esto verdaderamente es favoritismo? ¿Verdaderamente esto es una preferencia a Okita? ¿Es un mejor trato a su personaje? Ya que por un lado tenemos a Susanoo, cuya muerte narrativamente hablando es de las mejores, uno de los mejores cierres de personaje de la obra, y por otro lado Okita, al ser revivido, está condenado a una triste existencia y a ser un personaje incompleto, ya que su mayor deseo, morir combatiendo hasta saciar su corazón como un verdadero samurái, fue arrebatado de sí por las garras del autor que lo condenó a quedar inválido. ¿Verdaderamente el condenar a Okita como personaje en pos de que este esté vivo es una muestra del favoritismo al quitarle su más grande anhelo? Y esto me deja en un 50-50 en cuanto a favoritismo, pero por el guionazo y por no dejar tan solito a Buda, lo dejaremos como favoritismo. 2 contra 15. Seguro remonta el favoritismo en el siguiente punto. Sakata Quinto... No, simplemente no. Podré tener mis neuronas atrofiadas por la total falta de dopamina que me está dando la ronda 12, por el somnífero que es, pero es evidente que por mucho que Kintoki se presentó como el hombre más amado de la humanidad y luchando contra el boss final cargando la voluntad de Adán, no hay forma de que este tenga favoritismo. Odin tiene 4 capítulos seguidos solamente para su pasado y lore, con una de las entradas con más aura del torneo, y su ronda siendo una completa humillación para el japonés. Es imposible que haya favoritismo por carne de cañón Kintoki, quedando bastante claro que fuera de casos puntuales, tal favoritismo es inexistente. Quizás podrían mencionar a Muramasa, que aparentemente se one-shoteó a Hura Mazda, pero dos cosas. 1. Me niego a creer que Muramasa ganó así sin más. Y 2. También tendríamos que contar los casos de Wukong, que no es favoritismo, ya que desde un principio este personaje está escrito para ser sumamente poderoso y es parte de su narrativa. También los casos de Suke e Indra, que fuera de ser la segunda mejor pelea del apocalipsis, no hay nada que diga favoritismo para ellos. Y el
el caso de Nesha, que fue la perrita de Morrigan en su combate, y también viendo lo que sería en un futuro el combate de Enma y el Shinigami, en los cuales dudo que pasó algo remotamente parecido a lo que pasó con Ahura. Así que con 21 casos de no favoritismo para los asiáticos, un caso de depende qué pase en el siguiente capítulo, un favoritismo y un jódete Buda, arruinaste Shumatsu no Valkyrie, creo que esos casos de favoritismo que tanto complejan al fandom son casos aislados y no una regla general en este manga. Bueno, ese fue todo el video, espero que les haya gustado, dejen su opinión en comentarios. Y si preguntan por el cambio de escenario, cosas de youtuber de Shumatsu. En fin, ya se la saben, comenten, denle like y suscríbanse. Adiós.